Fotógrafos Ambulantes es un proyecto de investigación que nace en el 2012 como un proyecto de licenciatura, de tesis de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo cursaba la carrera de Sociología cuando inicié con este proyecto. Entonces, bueno, digamos que en ese año yo estaba preguntándome por específicamente los cambios de producción en el sistema capitalista asociados a una época muy específica, ¿no? Que tiene que ver con el cambio del taller a la fábrica, con el trabajador que cambia de tener un oficio, de ser un artesano que trabaja dentro del taller y que luego se traslada a la fábrica, y cómo ese traslado provoca un montón de transformaciones pues, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver como con la valorización del trabajo y demás. Estaba en esas lecturas cuando me topé con Saramago, con su novela La Caverna, donde justamente está hablando sobre su personaje protagónico es un artesano que ante la llegada de un centro comercial también se empieza a cuestionar por la forma en la que él está produciendo mercancía, por el valor de la mercancía y cómo ésta se revitaliza o no frente a un supermercado que está ofreciendo la misma mercancía que él, pero a un precio sumamente bajo, y además es una mercancía que no se destruye. Entonces, bueno, ya estaba como con estas preguntas sobre el trabajo, sobre el valor del trabajo, sobre el valor de lo que se produce dentro del trabajo, y por la desaparición del oficio también, ¿no? Específicamente. Entonces estaba con la duda de si este gran fenómeno histórico podía yo encontrarlo en un lugar como Tijuana, ¿no? O sea, vivo en un momento en el que puedo encontrarme en esta ciudad frente a un fenómeno como este, y tenía ya como entonces esa duda por ahí rondándome. Y de pronto, por una casualidad, llego a la casa de una amiga y me muestra una fotografía que es de ella caminando por la calle Segunda en los años 70, y de manera así inmediata la fotografía me sorprende muchísimo, porque es una fotografía que rompe con la forma tradicional en la que nosotros solemos posar para la fotografía, y desde la posición del fotógrafo también se suele como ordenar o disponer todos los elementos para fotografiar, ¿no? Rompía con ambos lados, digamos, de la estructura de la imagen, porque va caminando por la calle, porque el cuerpo va en movimiento, porque no está mirando a la cámara, y entonces le pregunto como, ¿qué onda con esta foto, no? ¿Quién te la tomó? ¿Por qué no estás mirando a la cámara? ¿Por qué vas caminando? Y por primera vez en la vida me hablan sobre los fotógrafos ambulantes. Esta foto me la hizo un fotógrafo ambulante, y ahí dice una frase que fue muy importante, que fue crucial para que yo empezara con este proyecto. Me dijo, es un fotógrafo ambulante, pero de esos ya no existen. Entonces fue como, ¿cómo que de esos ya no existen? ¿Por qué ya no existen? Entonces el siguiente paso fue buscar a un informante y decidí ir al estudio fotográfico más antiguo que yo conocí acá en la ciudad, que está en el Callejón del Travieso, con el señor Juan de Anda. Y entonces Juan de Anda compartía como esta idea que tenía mi primera informante, digamos, mi amiga, y me decía, sí, efectivamente esos fotógrafos fueron muy populares durante los años 50, durante los años 70, pero ya no hay. O sea, están los de la calle Revolución, que se autodenominan burreros, pero más allá de ellos todos los demás ya no existen. Híjole, wow, bueno, pues por aquí podemos trabajar seguro. Y entonces me voy a un lugar muy cercano de ahí del Callejón del Travieso para celebrar mi primera entrevista, y estoy ahí y de pronto abre la puerta así un hombre chaparrito de traje, peinado así de librito, que trae una cámara digital y una impresora colgada sobre el cuello. Y entonces es un fotógrafo ambulante, ¿no? Pero así casi de película, como que la luz entró por atrás y él se acercó y me dijo, ¿una foto para el recuerdo? Y era como,
¿qué es esto? ¿No? Acaban de decir que estos ya no existen, y de pronto llega este sujeto y no nada más a mostrarme que la tecnología o hay un cambio en la utilización de las herramientas, sino que hay también toda una capacidad de agencia para adaptarse como a este nuevo escenario que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el cambio de producción, o sea, con la manera en la que ahora se producen imágenes, ¿no? Se producen fotografía. Y bueno, pues una segunda entrevista ahí mismo en ese lugar, y así empezó. O sea, como que lo siguiente fue entonces encontrar a los otros fotógrafos que sí existían, que trabajaban por ahí, entender cuáles eran la serie de decisiones que ellos estaban tomando justo frente a este escenario de digitalización, ¿no? Del cambio de tecnología entre la fotografía análoga y la foto digital. Entonces, bueno, en el 2011, digamos, 2012, cuando inicié esto, todavía era un escenario donde lo digital no era tan popular como es ahora, ¿no? O sea, hasta estoy hablando de hace 5 años. Aunque bueno, ya se veía venir, ¿no? También todo lo que estamos viviendo ahora con todas estas nuevas plataformas y estas nuevas formas de producir imagen. Después hay un momento muy importante también en la investigación, donde decido ya no nada más trabajar con los fotógrafos ambulantes, entendiendo cuáles eran sus trayectorias laborales, cómo habían aprendido el oficio, quiénes eran los que habían trabajado en el campo, es decir, conocer como la historia del oficio dentro de la ciudad, saber quiénes eran ellos, qué valoraban de la fotografía, qué imaginaban o qué pensaban sobre las nuevas tecnologías, qué tipo de estrategias o resistencias o adaptaciones estaban ellos asumiendo frente a estos nuevos escenarios, sino que decidí que para poder entender, no, más bien, para poder comprobar que el oficio era tan importante como yo estaba entendiendo que era, no era suficiente nada más hablar con ellos, sino que iba a ser súper importante conocer el trabajo que ellos habían hecho durante todos estos años, ver las fotografías. Bueno, también me parece que el proyecto se coloca en un punto liminal interesante relacionado con la forma en la que se ha venido construyendo el archivo fotográfico al interior de la vida familiar. Es decir, los motivos y las formas en las que nosotros históricamente, o al menos en los últimos 60 años, hemos estado construyendo nuestros propios álbums, y los motivos por los cuales hacemos estos álbumes fotográficos, conservamos estas imágenes fotográficas relacionadas con nuestra familia, con nuestra historia, pues se están transformando, ¿no? En la medida en la que se están transformando las formas y las posibilidades en las que hacemos fotografía, también se están transformando el número de imágenes que conservamos, la manera en la que los vemos, y con eso, sin lugar a duda, también se está transformando la manera en la que significamos esas fotografías, ¿no? Si en el pasado quizá, que ya está muy bien estudiado, el por qué conservamos estas imágenes está asociado con un impulso por la preservación de la memoria, por hacer frente a las ansiedades derivadas de la muerte, ¿no? Como dice Barthes. Pues entonces ahora en lo que estamos como con este océano de imágenes, como se le ha llamado, y los significados que podemos encontrarle a esa foto que hacemos en el día al día, de la comida, de lo que llevas puesto, de tus zapatos, de tu mamá, 100 fotografías yendo al supermercado, hay una aproximación distinta, ¿no? Ahí hay una significación distinta también del qué vamos a conservar, cómo lo vamos a conservar y para qué lo vamos a conservar. O sea, creo que ese punto liminal en el que me parece que estamos está cambiando ese conjunto de decisiones que van a determinar qué foto conservamos y cuál no, ¿no? Y que luego también todo eso está mediada por una condición de clase,
¿no? Que también como que no hay que perder de vista eso. O sea, ¿quién puede conservar fotografías y quién no? Ahora es la misma situación prácticamente, tiene sus matices, pero es una situación muy similar a la que sucedía en el siglo pasado, digamos en 1860, cuando también estaba muy bien regulado de quiénes podían tomarse una fotografía y quién no. Ahora tenemos esta democratización de los medios, ¿no? Digamos, de la técnica. Todo el mundo se puede hacer una fotografía. Pero pensemos, por ejemplo, quienes no tienen un disco duro para conservar estos gigas y gigas y gigas de fotografías. ¿Qué está pasando con esas fotografías que ellos pueden hacer desde el celular? Constantemente las tienen que estar depurando, ¿no? Porque nada más disponen de ese dispositivo que se encuentre en su celular para conservarlas, y todo lo demás también hay una depuración constante. Entonces, por eso la posibilidad de estar preservando la memoria a través de la fotografía está cruzada, está atravesada por una condición de clase.